Muy buenos días, mi nombre es José Méndez Flores, soy alumno de la Universidad Tecnológica Internacional. Actualmente curso la licenciatura en Criminalística y Criminología en quinto cuatrimestre. La razón de este video es la exposición de proyecto final para la materia de traducción. Para esto vamos a tomar a exponer diferentes puntos, diferentes temas vistos a lo largo de la del, del parcial, del parcial y del final. Eh, Comenzamos con la lectura intensiva. Para esto es necesaria mucha concentración, un diccionario y un bloc de notas. ¿Por qué? Porque es una lectura que causa mucho, a veces, aburrimiento, agotamiento. El diccionario es para buscar las palabras que no conocemos, que no entendemos, y el bloc de notas es para hacer anotaciones sobre cosas nuevas que uno aprende o que uno nota de esta lectura. El entendimiento de esta lectura de las palabras aproximadamente es de un 70%. El 20 y el 25% lo entendemos por el contexto en el que se encuentra y bueno, lo inferimos por el contexto en el que se encuentra, y entre un 5 y 10% lo buscamos en el diccionario por no saber el significado de las palabras. Perdón. Una de las virtudes de esta lectura es que amplía nuestro vocabulario. Bueno, el vocabulario amplía el conocimiento sobre tecnicismo, sobre información específica. Para realizar esta lectura, por lo mismo de que provoca un agotamiento mental, los textos tienen que ser interesantes pero breves. Se recomienda media hora de lectura cuando se tiene la mayor energía mental para poder estar lo más concentrado posible. La lectura extensiva es relajada y amena, se puede disfrutar mucho de ella. Para ella se entiende el 90% de las palabras, el otro 5 al 10% se entiende por el contexto en el que está la lectura. Es una lectura fluida y sin distracciones. Se puede realizar durante una hora o más si así se gusta. Una de las características positivas de esta es que proporciona una fluidez a la hora de leer. Se lee con más naturaleza y con menos errores. Esta va a acentuar los conocimientos que tengamos sobre el idioma y nos va a causar un muy bajo esfuerzo mental. El siguiente tema son técnicas y estrategias de comprensión de textos. Bueno, primeramente, ¿qué es la comprensión lectora? Es una destreza lingüística que se basa en la interpretación completa de un texto escrito. Para la interpretación se requieren se pasa por 3 pasos. El primero, el proceso léxico, es el reconocimiento y lectura de las palabras. El segundo es el proceso sintáctico, conexión entre las mismas palabras, y el proceso semántico es el extraer el significado completo del texto. Algunas de estas estrategias para la comprensión son leer. Leer constantemente es importantísimo. Debe participar para que poco a poco mejores la comprensión. Y se recomiendan temas de interés para que uno no se aburra y pueda terminar el libro.
La segunda es el lenguaje. Hay que comenzar a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial para posteriormente comenzar con textos especializados ya con más tecnicismos y ya con esto nos alternará un poco la complejidad del lenguaje para poder entender y expresarnos de una mejor manera. La tercera podría ser tomar notas. En algunos libros que son muy complejos podemos tomar notas de ideas, de palabras, de oraciones que nos sirvan para la mejor comprensión de este libro. Leer despacio vendría siendo la cuarta. Para mejorar una comprensión lectora se debe leer despacio línea por línea y así uno se va a sentir obligado a leer la oración completa. La número 5 es leer con pausas. Hacer una pausa entre cada párrafo para continuar la lectura. Analizar lo leído para asegurarte de lo que lo entendiste. Hay que repasar el párrafo varias veces para entenderlo bien. Hay que leer, la sexta sería leer tranquilo. Es necesario que leas en un lugar tranquilo para que puedas concentrarte. Toda tu atención debe estar en la lectura. Lee en silencio y sentado. Disfruta lo que lees, así sea más fácil comprenderla. La número 7 son preguntas. Cuando terminemos de leer, debemos realizar preguntas sobre el texto. La idea que recuerdes de algo que sucedió en el libro, en la narrativa, y así nos podemos dar cuenta si de verdad comprendimos o no la lectura. Y 8, para finalizar, tener un diccionario. Es importante un diccionario cada vez que leamos. Algunas veces no conocemos el significado de las palabras y por esa razón no podemos interpretar la lectura de una manera correcta. El diccionario nos ayuda mucho al significado de las palabras y aprendemos palabras nuevas también. El siguiente tema es la predicción de textos. El lector predice o anticipa lo que se va a leer. La predicción ocurre antes de leer, como dice antes de leer, y comienza el escaneo estructural que indica la organización del texto. El lector hace predicciones sobre la totalidad del texto y se enfoca en proveer un resumen de lo que el texto cubrirá antes de leerlo. Leer previamente el texto ayuda a la comprensión. La prelectura prepara al lector en informarle sobre cómo se está estructurando dicho texto. Para que la estrategia de hacer predicciones sea eficaz, se debe corroborar cuáles son las predicciones que se establecieron antes de, si se cumplieron o no. Y ahí nos vamos a dar cuenta si lo hicimos bien o no. La estrategia de hacer predicciones se completa después de haber leído, cuando se verificó si se cumplieron predicciones y se evalúa cómo se realizó, sino para cambiar la manera de hacerlo. La predicción se puede hacer antes, durante y después de la lectura. Antes, leer el título, el índice, la contraportada, observar las imágenes, observar la portada. Durante es verificando las predicciones y haciendo nuevas predicciones sobre lo que va a venir en tu siguiente lectura. Y después de la lectura, corroborando cuáles predicciones estuvieron bien y cuáles estuvieron mal. Hacer predicciones antes de leer ayuda a identificar el propósito del autor de escribir al escribir el texto, al escribir el texto y decidir con qué propósito leerá el estudiante. Hacer predicciones durante la lectura mantiene el interés en el lector y estimula su creatividad. Es igualmente importante que durante, después y después de leer evalúen las predicciones que se realizaron. ¿Y para qué se realizan las predicciones? Primeramente para planificar y anticipar una lectura, para corroborar, para revisar y controlar también lo que se lee,
lo que se lee, perdón. También para motivar, para motivar en lo que, en el texto. Si tú tienes una idea antes de, te puede emocionar el hecho de lo que vas a encontrar, de lo que vas a leer, y te mantiene con interés en el texto. Y también para hacer una conexión emocional, porque, bueno, con el texto, porque así se siente más, se vive más, te lo imaginas más. La siguiente, el siguiente tema es la discriminación de palabras. Tenemos dos discriminaciones diferentes. Una es la habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, intensidad y timbre entre frecuencias. Intensidad y timbre entre sonidos o identificar fonemas, frases o palabras idénticas, palabras que suenan iguales o parecidas, oso y pozo, algo así. En resumidas palabras sería es la capacidad de la percepción que se tiene para discriminar o separar los estímulos auditivos y, y comparar y separar con los estímulos auditivos. La información, este sería otro tema, información general y específica. Primero, ¿qué es la información? La información es un conjunto de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. La información general es aquella que, por el contrario, permite el acceso. Perdón, la información específica es aquella que solo puede acceder un pequeño conjunto de personas, dada la naturaleza secreta, peligrosa, delicada o privada de los datos que contienen ella. La general es aquella que, por el contrario, permite el acceso general a cualquiera a su contenido sin requerir permisos especiales y sin tener ningún grado de privacidad. El siguiente tema fue los textos informativos y especializados. Primeramente, ¿qué es un texto? Un texto informativo, texto expositivo, es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor. Principalmente, ¿qué se busca? Transmitir una información. En este se ocupa el lenguaje técnico y divulgativo para que se tenga una mejor comprensión, que el receptor tenga una mejor comprensión. No se usa lenguaje coloquial ni mucho menos. Los textos especializados son, por el contrario, contienen vocabulario y terminología específica de un tema o de una rama de conocimiento en específico. También esto varía, depende de quién los escribe. Para comprenderlos es necesario que los lectores ya tengan conocimientos previos de esta lectura para poder comprenderla, para poder entender el contexto o de qué se trata. La intención de estos textos es comunicar, mejorar el vocabulario. En ellos se usan muchos gráficos y símbolos, digamos, técnicos para algunas ramas, y estos textos tienden a ser objetivos, el autor no da una idea personal, da una idea objetiva sobre el tema. El siguiente y último tema son los tipos de textos. Para estos, los textos son documentos escritos que permiten registrar toda clase de información. Tenemos primeramente, 8 tipos de textos. Primeramente el descriptivo, que significa, su nombre significa descendiendo, o sea que va de arriba hacia abajo, en forma de lista. Cuando
escribimos, enumeramos características y las características se van, se van enumerando y se van colocando de arriba hacia abajo. En segundo lugar tenemos a los textos expositivos. Estos tratan de exponer o colocar algo a la vista de los demás. Digamos una teoría, una tesis que expone, que no se juzga ni se analiza, simplemente se muestra algo, siendo imparcial, ni siquiera objetivo, imparcial. En el tercer lugar tenemos los textos científicos. Es el modo científico. Este modo utiliza datos comprobables y cita fuentes. La mayoría de revistas científicas, digamos Milenio, cosas así, donde citan fuentes extras para su veracidad. En el número 4 tenemos a los textos argumentativos. Un argumento es un instrumento para dejar algo en claro. Es muy útil cuando se necesita persuadir de algo o a alguien. En el número 5 tenemos un texto narrativo. Es una buena historia, entra en regiones de nuestro cerebro que están dominadas por símbolos. Por lo tanto, si manejamos bien esos símbolos en un texto, construiremos un puente con nuestra audiencia para que lo que vaya expresando el autor en el texto, de cómo están pasando las cosas, el lector lo imagine, piense que esté ahí o hasta donde su imaginación le permita. Número 6, texto literario. Todo es literatura, pero no tenemos que colocar en este tipo como lo tenemos que tomar aquí como estrictamente literario, para, digámoslo, textos artísticos y creativos. El número 7, textos publicitarios. Estos tratan de persuadir o convencer a alguien de un determinado producto. El número 8, los instructivos. Son textos que mediante instrucciones nos enseñan a realizar algo. Y el texto histórico. Estos son textos que refieren a grandes hechos o acontecimientos de la historia o de grandes personas o de grandes figuras. Y esto sería todo.